¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? No sé si ya se puede ver. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, todo en orden, doctor Emilio. Perfecto. Vamos a poner la presentación. Listo. Y ya. Y ahora solamente déjenme terminar de poner mi norma. Nada más. Quiero ah, solamente para alguna simple guía. Dale ahí. Ya está. Bien, listo. Bien, estimados amigos, ahora vamos a continuar. El día de hoy nos toca revisar lo que es la, digamos, la quinta unidad, no sé qué pasa acá, que es revisar el tema de la competencia notarial en asuntos no contenciosos, ¿no? Para esta parte lo he tenido que dividir en dos, ¿ya? Los he dividido en dos, ¿por qué? Porque es un montón, ¿no? Entonces es demasiado hablar de todo lo que es la ley de competencia notarial de asuntos no contenciosos. Y es más, hay muchas cosas que voy a dejar, digamos, en el aire, no porque no quiera, sino porque no podría. Es demasiados temas para tan poco tiempo. Entonces, vamos a desarrollar, digamos, los que son, podría decirse, los más representativos, ¿no? Porque decir casi todos son comunes, ¿no? Pero los más representativos, ¿no? Y, digamos, me quedo propiamente analizando toda la ley 26662, que es prácticamente la base de lo que tenemos que revisar en este curso, porque hay otras leyes también de competencia notarial, o mejor dicho, hay leyes que amplían la actuación del notario en ciertos aspectos no contenciosos, pero que no están en la ley. Entonces, ya ahí implicaría, son normas, digamos, independientes y de verdad nos demoraríamos bastante viéndolo una cada una, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en esta primera sesión. La última sesión la vamos a tener el día sábado, donde hablaremos los últimos temas, ¿no? De competencia notarial, ¿no? A ver, ¿qué es la competencia notarial, ¿no? En asuntos no contenciosos. Bueno, desde hace muchos años, bueno, cuenta la historia de que los notarios no se dedicaban a hacer mucho, ¿no? Creo que su función se basaba única y exclusivamente a hacer escrituras públicas y testamentos y tema de protestos. Eso era lo único que, digamos, era lo que hacían los notarios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo estaba concentrado en el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial se encargaba de hacer la gran mayoría de actividades porque consideraba pues que eran, digamos, los más competentes, si se puede utilizar el término, los más competentes para resolver este tipo de inconvenientes, ¿no? Sin embargo, la historia y la práctica, ¿no? y la necesidad de buscar nuevas alternativas para brindar servicios jurídicos ante necesidades efectivas, ¿no? Fue lo que determinó el cambio de chip, ¿no? en el sistema judicial
puesto que muchas veces habían personas que acudían al Poder Judicial sin ánimo de discutir, ¿no? O sea, el juez siempre está acostumbrado a que le hagan conflicto, ¿no? A que le hagan pelea, pero había situaciones en donde no había ese tipo de conflicto, no había ese tipo de pelea. Entonces, el tiempo nos enseñó que era mucho más sencillo tratar de determinados temas sean realizados por funcionarios que tienen, y sin desmerecer la labor judicial, eh, capacidades que no tienen nada que envidiar a un juez, como es el notario. Es más que el notario es un profesional, es también abogado, también estudiado, también se capacita, igual que un juez. Entonces, no había sentido en mantener y reservar solamente para el juez ciertos procedimientos, ¿no? O que en su momento eran procesos. Entonces, se da la idea de ir trasladando al notario ciertos eh, procedimientos, ¿no? En donde siempre no hubiera ningún tipo de oposición, ningún tipo de litis, ningún tipo de contradicción. Voluntariamente los solicitantes o los otorgantes o los requirientes se acercaban para una situación que era fácilmente demostrable y que prácticamente los propios solicitantes se encargaban de entregar toda la documentación necesaria para tomar la decisión. Es así que eh, la, el tema de los asuntos de competencia notarial o los asuntos de eh, propiamente asuntos no contenciosos son entregados a la competencia notarial para que sea el notario que se encargue de su desarrollo, ¿no? Así es como nace la ley. Y poco a poco ha ido evolucionando, pues, ha ido evolucionando porque cuando se da la ley 26662, digamos, en el año 1996, miren, que ahí se da la norma, solamente había 6 eh, asuntos de competencia notarial, solamente 6, ¿no? Y ya hasta ahora, ¿no? De lo que nos toca, ya es fácil, deben estar, si no me equivoco, en 17, ¿no? Entre 16 y 17, creo. Ahorita lo vamos a contar, ¿ya? Bien, entonces, eso es, digamos, lo que es el, el concepto de lo que es un procedimiento no contencioso, un procedimiento que antes lo veían los jueces, pero que decidieron ahora llevarlo ante un notario. La naturaleza jurídica de los asuntos no contenciosos es primero que es formal. ¿Qué significa formal? Que si bien es cierto, eh, el desarrollo de estos trámites se encarga un profesional que no es un juez, eso no significa que él lo realice mediante una determinada formalidad que la propia ley le exige desarrollar. Y lo realiza con esa formalidad porque necesita brindar una estructura jurídica, necesita establecer un orden con la finalidad de garantizar no solamente la legitimidad, sino la garantía y seguridad jurídica que espera una persona cuando va a solicitar un trámite ante el notario. Entonces, esa formalidad que desarrolla lo tiene que hacer de manera muy puntual y de forma muy profesional, ¿no? Entonces, todos los procedimientos no contenciosos, por más sencillos que ustedes lo crean, requieren una alta
especialización y necesitan una muy cuidadosa formalidad, ¿no? Ahora eso se lo voy a explicar, ¿no? Todos los actos jurídicos de competencia notarial, todos los procedimientos se realizan a pedido de parte. Creo que eso no tengo mucho que explicar, eso ya lo habíamos conversado en una sesión anterior. Claro, pues porque el notario no hace nada porque se le ocurre. El notario hace o realiza su función sobre la base de un requerimiento, ¿no? Por eso es su función, es una función basada en la voluntad de las partes, ¿no? Tercero, no hay contención, ¿no? No hay contención. ¿Qué significa no hay contención? No hay pelea, no hay oposición, no hay litis. Las partes voluntariamente quieren desarrollar el procedimiento ante el notario y ninguna de ellas está en contra del procedimiento en sí ni de la actuación del notario. O sea, ellos piden, es más, o sea, todos los asuntos no contenciosos, usted decide a qué notario lo lleva, no hay ningún impedimento, usted no puede decir, no, no me gusta el notario, o mejor dicho, usted podría decir, ¿sabe qué? No me gusta el notario, lo llevo a otro. Ya, no hay problema, se lo lleva a otro. Es totalmente libre, totalmente, este, eh, con total libertad, ¿no? Entonces, y de la misma manera, si usted solicita que lo lleve el notario, usted ha decidido que un determinado notario lo realice, no tiene mayor inconveniente de que lo realice, de lo que lo haga, ni al notario considera que hay un conflicto entre los que están requiriendo sus servicios, ¿no? Se presume eso. Porque si no lo es, entonces el notario simplemente dice, bueno, esto no es conmigo, ustedes quieren discutir, yo no discuto, ustedes lo llevan al Poder Judicial. ¿Ok? Todos los actos que produce el notario son auténticos y producen efectos inmediatos, absolutamente todos, ¿no? Tal igual como lo hiciera un juez, tan igual, ¿no? No es que el notario sea un juez, ¿no? Sino que así como el juez al momento de emitir una sentencia genera un determinado efecto jurídico, bueno, el notario una vez que culmina el procedimiento, inmediatamente se genera el efecto jurídico que las partes han requerido. Y finalmente, el tema de que el notario no realiza actos que no son competencia de otra función. En algún momento, la norma decía que o te vas ante el notario para que hagas tu procedimiento, ¿no? Que tú quisieras, ¿no? De los que están ahí, ¿no? Rectificación de partida, sucesión. O vas, o si vas con el juez, no vas con el notario. O si vas con el notario, ya no vas con el juez. Sin embargo, eso se modificó en el año 2018 y ahora cualquier persona puede recurrir indistintamente a notario en un juez. Particularmente, creo que no, no creo que es lo más adecuado. Yo creo que debería haberse mantenido la posición de que si vas a un notario no vas a un juez, ¿no? Y que obviamente ante un conflicto tú tendrías que llevarlo ante un juez porque el notario no te lo va a aceptar. Comprendo lo que busca o lo que buscaba dar a entender el legislador, ¿no? ¿No? Y obviamente teniendo en cuenta de que hay lugares en donde no hay aún notarios, ¿no? Aunque no lo crean, hay pocos notarios en ciertas zonas. Hay ciertas zonas que lamentablemente no cuentan con la presencia de un notario. Por lo tanto, las personas deciden irse al Poder Judicial, ¿no? Que es lo que tendrían que hacer ante la ausencia, ¿no? Pero
También hay personas, y eso es un motivo también que salió, es que el notario no trabaja gratis. Lo siento. Entonces el notario no trabaja gratis. Y el problema de decir, anda donde a un notario, porque no puedes llevarlo al Poder Judicial, obligaba a ciertas personas a tener que gastar lo que no tenían y eso, digamos, como que era una limitación a la equidad en el acceso a la justicia, ¿no? Yo creo que esas han sido, en mi opinión, las justificaciones que ha tenido el legislador para tener que cambiar en el 2018 esa posición, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y lo del tema de competencia de otra función también me olvidaba, es que el notario, si bien su competencia está establecida sobre la base de la ley, él no puede intervenir cuando otra autoridad ya ha tomado competencia sobre el asunto, no contencioso, ¿no? Imaginemos, no sé, pues, una comprobación. Sí, sí se va a recuperar. Eh, una comprobación de testamento, ¿no? La comprobación del testamento puede hacerse judicial, como se puede hacer notarialmente. Pero si una persona ha decidido llevarlo a la vía judicial, ya el notario no puede intervenir, ¿no? Igual si una sucesión intestada lo estaba llevando ante un notario, pero después deciden llevarlo ante un juez, ya el notario no puede intervenir porque ya es competencia de otra función, ¿no? Es más, tampoco no se puede meter en la competencia de repente de un fiscal o de un árbitro o de un funcionario, no se puede meter. Entonces ya estando esa normativa clara, estando claro las funciones de cada uno, el notario sabe dónde debe estar y dónde no. Ahora sí, hablemos un poquito de la relación de procedimientos no contenciosos, ¿ya? Porque yo les había dicho, son un montón. A ver, los primeros cinco, ¿no? Los primeros cinco que estaba en la norma anterior, mejor dicho, antes de la modificación, ¿ya? Que era rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos cerrados, que eso era, digamos, cosas que estaban desde el comienzo de la ley, ¿no? Entonces, empezamos con eso, ¿no? Luego junto con la sucesión intestada. Esos son los primeros seis este, procedimientos no contenciosos. Luego se agregó el tema de la declaración de unión de hecho y la separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? Que son dos figuras muy, muy particulares. No las vamos a desarrollar, no se preocupen. No creo que esta sesión, la siguiente, sí lo vamos a desarrollar, ¿no? Que establecieron una condición muy interesante y sumamente beneficiosa para las personas que querían divorciarse y que les incomodaba ir a resolver un tema ante el Poder Judicial a pesar de que estuvieran de acuerdo, ¿no? El tema de la aclaración de unión de hecho, que también era un problema, ¿no? El problema más es tiempo, ¿no? El Poder Judicial se va a demorar notoriamente mucho más que la labor notarial, ¿no? Luego, en el año 2010, también se da, creo que en el 2010 son todos, ¿no? Se modifica la declaración de un hecho, separación convencional, convocatoria junta obligatoria, que ahí de eso vamos a conversar. ¿Por qué? Porque la convocatoria junta obligatoria y a junta obligatoria anual y junta general de accionistas no es como ustedes de repente
están entendiendo, ¿no? O sea, como que el notario ya desarrolla todo, no, no, esa no es su función. Tiene una función muy, muy particular en la ley y no es solamente realizar la convocatoria, más la ley le permite al notario realizar una función mucho más, de más responsabilidad dentro de la sociedad, en el caso que se requiera, ¿no? De ahí, mire cómo vamos aumentando. Prescripción adquisitiva de dominios, sí, muy bien. Prescripción adquisitiva de dominio, luego tenemos los títulos supletorios. Esta relación de títulos supletorios, acumulación y subdivisión de predios, regularización de edificaciones, saneamiento de áreas y linderos, se hace bajo la ley 27157, la 27333 y bajo la nueva normativa que ya va a estar de aplicación, un decreto legislativo ahorita se me ha ido, donde se va a modificar la forma en cómo se realiza la prescripción adquisitiva, ¿no? Pero después todo lo demás tiene un trámite que es mucho más técnico que jurídico, ¿ah? Por si acaso. Es más técnico que jurídico. El tema de la prescripción adquisitiva sí es jurídico, ¿no? Pero todo el título supletorio, la acumulación, regularización, saneamiento, todo es más técnico que jurídico. ¿Ok? Miren, ya vamos 14, ¿ah? 14. ¿Qué más tenemos? Tenemos la prescripción adquisitiva de dominio de vehículos, que es, como yo les había dicho, una de las normas que son procedimientos, que es un procedimiento no contencioso, pero que no forma parte de la ley 26662, ¿no? Por ejemplo. Otro tema es el desalojo con intervención notarial, ¿ya? Que también no forma parte de la ley 26662, pero que también se considera como es un procedimiento no contencioso, ¿ok? El tema de la designación para apoyos para adultos mayores en concordancia con el decreto legislativo 1310 y 1417, ¿no? Y que eso sí, si bien es cierto, está establecido en el Código Procesal Civil, no es igual, por ejemplo, a la designación de apoyo para pensionistas, que es una nueva indicación que está en la ley 26662, ¿no? Y luego tenemos el último, que es el matrimonio civil notarial, ¿no? Que también forma, es una norma totalmente independiente, pero que en realidad el notario se basa en el Código Civil. Lo que se ha hecho en el Código Civil es modificar algunos artículos para que en lugar que diga el registro civil, diga notario, nada más. Pero después, todo el trámite, todo el desarrollo del matrimonio es tal igual como lo hiciera en una municipalidad, pero ante el notario, ¿no? Ahí sí, digamos, tiene como un poquito más de libertad en plantear la forma del matrimonio, ¿cierto? Pero sinceramente, este, eh, ya es un análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Bien? Entonces, fíjense cómo tenemos 18, y eso que podría decirse algunas más, ¿no? 19 actos de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Miren, se empezó con 6 y mira cómo estamos en 18. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los que le había dicho, los principales. Vamos a empezar con la rectificación de partidas, ¿no? ¿Qué es la rectificación de partidas? Es un procedimiento que busca cambiar, pero perdón, corregir errores. Cambiar no, perdón, cambiar, corregir. Por eso se llama rectificación. Nada de cambio, es corregir cualquier tipo de error. Errores en nombres, errores en apellidos, en fechas, ¿no? Independientemente del tipo de partida que sea. Partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de función.
no hay ningún inconveniente. Todas esas partidas pueden rectificarse en virtud de un error notorio y evidente, ¿no? Aquí no se cambia nombres, no se suprime apellidos, sexo, ni se cambia sexo, ni se cambia estado civil, ni otra información que no surja de un error evidente, ¿no? Obviamente tampoco se reconoce paternidad, porque se podría decir, oye, al cambiar el apellido, ¿no? Entonces parecería pues que ya es padre tal persona de tal otra, no, 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 entonces no se acredita ningún tipo de paternidad sobre ninguna persona. Ahora, eh, ustedes deben haber mm, escuchado que la rectificación de partidas, ¿no?, tiene una variación. Ahorita vamos a hablar sobre esa variación, que hubo una norma reciente que salió hace un par de años, donde se cambió el tema de la idea de la rectificación. Pero hoy se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Bien, ¿cuáles son los requisitos generales, no? ¿No se me ve? Sí se me ve. Sí estoy. Sí se ve el video, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. Ok, claro. Entonces, requisitos formales, solamente para terminar y empiezo con algunas, viendo algunos temas, ¿no? Bien, bueno, requisitos formales, que es la forma como ustedes presentan el procedimiento, es primero el DNI de los solicitantes y luego la partida a rectificar. ¿Qué partida van a rectificar? Si van a rectificar partida de matrimonio, si van a rectificar partida de función, partida de matrimonio, partida de función o una partida de nacimiento, ¿no? Eh, la partida, obviamente, tiene que acreditar, normalmente tiene que usted presentar dos partidas, pues una partida que sea la equivocada, donde conste el error, y la partida donde esté evidenciado digamos, la omisión o el error que se pretende corregir, ¿no? Y obviamente esto se presenta con una solicitud firmada por abogado, ¿no? Porque si hay defensa cautiva, se firma por abogado y se solicita, la persona requiere el cambio, la rectificación de la partida. Ahí sí es donde viene el requisito legal, porque ¿quién es el que solicita la rectificación, ¿no? Para eso tenemos que utilizar un poco el Código Civil, pero también tenemos que utilizar un poquito lo que dice el código, perdón, la ley 26662, porque en la ley 26662, en artículo 16, es el que te dice cómo se aplica la regla cuando se trata de correcciones de partidas, ¿no? Dice, oye, si se trata de una partida de nacimiento, ¿no? Dice el representante legal del incapaz, y a falta de aquel, por cualquiera de sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para la partida de nacimiento. Si usted va a rectificar, eh, si eso es un menor de edad, no, si es una persona mayor de edad, cualquier persona, y también, ¿no?, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O sea, yo podría rectificar mi partida de nacimiento, claro, yo podría directamente, o un pariente, ¿no? Cuando se trata de partida de matrimonio, cualquiera de los cónyuges son los parientes, y cuando se trata de defunción, cualquiera de los parientes o el cónyuge. ¿Ok? Ahora, eh, ustedes deben haber escuchado, había algo que estaba acá, que habían hecho una preguntita. Eh, dice, no, esto es otra cosa. No, todavía cuando veamos su sesión ahí, bien. Sí, el solicitando puede, si fuera abogado, el solicitando puede ser abogado, por supuesto, por supuesto.
No hay ningún problema. No hay ningún problema. No. No se puede hacer rectificación y sucesión al mismo tiempo, porque lo que le va a pedir la notaría, si usted quiere hacer la sucesión, es decir, primero rectifica y luego hace la sucesión, ¿no? Eso ya me ha pasado, yo lo he hecho un montón de veces. ¿Ok? Bien, entonces le decía, hace algunos años salió la ley 31721. ¿Ok? Esa ley salió como en algún momento la gente opinaba que era un nuevo tipo de rectificación de partida, ¿ya? Que se realizaba de una manera diferente, ¿no? Y en realidad es cierto, no es igual que una rectificación de partida común y corriente, pero su finalidad es prácticamente la misma. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema en una rectificación? ¿Ya? El cambio de apellidos. Ese es principalmente el problema, ¿no? Porque cuando se hacía una rectificación, lo primero que me decían mis clientes, doctor, eso significa que si hago una rectificación de partida, tengo que rectificar todos mis apellidos. Obviamente, pues, tienes que rectificar, ¿no? Tienes que rectificar tus apellidos. Si es necesario, hay que rectificar el DNI. Habría que rectificar si de repente tienes un diploma o si tienes algún documento, habría que rectificarlo por cambiarlo el nombre. Lamentablemente, la rectificación obligaba a esa condición, ¿no? Y eso era el principal problema, pues, de la rectificación de partida. Entonces, eh, salió esta ley que lo que buscaba, más que crear una nueva modalidad de rectificación, lo que hacía era resolver ese problema que causaba una rectificación de partida en las personas que lo solicitaban. Por eso había personas que no querían, porque, oye, mira, voy a solicitar la rectificación, eso significa que va a cambiar mi apellido o va a modificar mi nombre. Bueno, nombre bien raro, apellido más. Se va a cambiar mi apellido y eso significa que voy a cambiar toda mi documentación y su madre, eso cansa, ¿no? Entonces salió esta ley, ¿no? Que la vamos a leer para que vean que no es tan complicada, porque son dos artículos nada más. Son dos artículos que desarrollan la rectificación de partidas con fines sucesorios. Dice el artículo 20A. Dice, los titulares de partidas de nacimiento pueden solicitar ante notario la rectificación de errores materiales consignados en estas mediante una anotación marginal con fines sucesorios, que señale el vínculo de consanguinidad o afinidad que tiene con el causante. Y ahí viene la parte bonita, sin que ello implique o genere la obligación de los sucesores de rectificar otros documentos públicos y privados en lo que consignen los datos propios a su identificación, ni el cambio en algún dato objetivo en el nombre de los solicitantes, ¿no? Esta rectificación tiene el fin de garantizar el debido y oportuno reconocimiento del derecho sucesorio del solicitante, así como la protección de su derecho a la identidad. Yo diría, ¿y usted cómo es eso? No entiendo. Se voy a hacer un ejemplo y me voy a poner yo de ejemplo, ¿ya? Yo me llamo Emilio Figueroa Reynoso, pero resulta, y esto es verdad, no le estoy mintiendo, resulta que yo soy Reynoso con I latina, no soy Reynoso con Y. O sea, si ustedes ven Reynoso, 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 cuando piensan en Reynoso es rey con Y, no soy, no. Pero resulta que mi adorado y bien ponderado ya fallecido abuelito, ¿ya? ¿Qué estaría pensando mi abuelito, ¿ya? Que cuando declaró a sus hijos, que es mi tío y era mi mamá, ¿no? A mi tío sí le puso Reynoso con Y, y a mi mamá le puso Reynoso con I latina. Listo, listo.
Obviamente, cuando mi mamá me tuvo a mí, yo heredé su apellido, obviamente, y yo soy Reynoso con mi latina. ¿Yo debería cambiar el Reynoso por Y? En realidad no, ya no, no tendría. Pero si por A o B, si por A o B, viviera mi abuelito, ¿ya? Viviera mi abuelito, ¿ya? Y por A o B, yo fuera su heredero. Imaginemos que no está mi tío, no estuviera mi mamá, ¿ya? Yo podría solicitar una rectificación de partida para el tema sucesorio. ¿En qué sentido? Que se considere que este, el nombre de, digamos, el nombre de mi mamá y luego el mío, ¿no? El nombre de mi mamá, y mi mamá es heredera de su padre, en el sentido de que ella debería haber sido Reynoso con I latina, Reynoso con Y, perdón, pero le pusieron Reynoso con I latina. No necesita cambiar y decir, ah, no, entonces ahora tú eres Reynoso, porque cambias, pues rectifican. Ahora tu apellido va a ser Reynoso con Y, entonces todos tus documentos cambian con Reynoso Y, y a mí también me malogró la fiesta, porque significa que yo tendría que también ser Reynoso con Y. No, lo único que se hace es una anotación marginal en la partida con la finalidad de indicar para efectos sucesorios, porque ese es el sentido de esta rectificación, para efectos sucesorios, por más que exista este error, ya está corregido y se tiene claro que es, digamos, mi madre heredera, abuelo, y obviamente yo podría decirle, ah, bueno, si mi madre fallece, yo puedo heredar por representación a mi abuelo. Ese es el sentido de la rectificación con asuntos con fines sucesorios. Acá no hay, digamos, usted no hay necesidad de cambiar el nombre, sino lo único que usted está creando es el entroncamiento que lamentablemente no se puede dar porque hay un error en la partida. Error. Que también podría ser el error por el simple hecho que de repente no hay, le pusieron, se le faltó ponerle el nombre, pues en la partida de nacimiento estaban sus dos nombres, pero en la partida de matrimonio le pusieron uno, entonces hay que ponerle el otro nombre a la partida de matrimonio. Pues en la partida de defunción le pusieron un apellido que no correspondía, error, etcétera. Entonces, todos esos cambios se pueden hacer y no afectar a los solicitantes, ¿no? Dice, si necesito rectificar en una partida el apellido de mi mamá donde dice María Pérez Chamorro, pero se llama María Pérez Mucha, sería María Pérez Mucha Chamorro o María Pérez Mucha. Ah, ya. Ah, el famoso D. Ya, eso es un tema. El Código Civil permite agregar el nombre del marido, ¿no? Las señoras, si hay señoras que me escuchan, antiguamente las señoras se ponían siempre el nombre, el de, ¿no? El de García, de Pérez, de, no sé, de González, ya. Aunque no lo crean, eso era cambiarse el apellido. O sea, si la señora se llamaba Rosa Díaz Guerra y se cansaba con un señor González y se quería poner el apellido, entonces era Rosa Díaz, perdía el Guerra y decía de González, ¿no? Se pierde el apellido. No es Rosa Díaz Guerra de González. Ya ha habido modificación. ¿Eso podría cambiar con esto, con efecto rectificatorio? Sí, se podría hacer sin ningún problema, ¿no? Ahora, nuevamente, no se hace junto. Primero se resuelve el tema de la rectificación y después se hace la sucesión. Bueno, con el tema de views es prácticamente igual. Lo que sucede es que normalmente también el viuda de tal, viuda de tal. Bueno,
que mi opinión personal, y por fin creo, no sé si va a salir la ley, pero por fin Renier que está pensando tener solamente, que yo siempre he sido de la idea de que no deben existir ni divorciado ni viudo. Esos no son estados civiles, son condiciones, pero la vida, divorciado y viudo. Pero eso no puede estar en el DNI, pues. O eres casado o eres soltero, punto. Si enviudaste, vuelves a ser soltero. Y eso lo dice el Código Civil. Si te divorciaste, vuelves a ser soltero. Pues, ¿por qué vas a tener divorciado? Aunque yo tengo amigas que son divorciadas y dicen, no, la D es porque estoy disponible, dice. Ya, pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya, eso ya ahí no me meto con ellos. Ya, entonces, claro, primero se tendría que rectificar y luego se tiene que hacer la sucesión, ¿no? Dice, tuve un caso que un notario se negó a realizar un anticipo legítimo porque la emancipante tenía el apellido de su esposo en vez del apellido materno. Corregir, ¿no? Corregirlo. Es que lamentablemente el tema del D, ¿ya? El tema del D, este, puede causar mucha confusión. En algún momento, mire, todo puede suceder y el notario como entra la duda abstente, ¿no? ¿Qué pasa si usted dirá, no, pero ya estás pensando demasiado? Ya, bueno, yo alucino mucho, ya a mí me gusta ver más allá de lo evidente, ¿no? Imagínese que una dignísima señora se casa con un señor que se llama González, ¿ok? ¿No? Con Juan González. Se casa con Juan González y se muere, ¿ya? Se muere Juan González. Y Juan González tenía un hermano, Pedro González. Entonces la señora se casa con el hermano. Va a cambiar el DNI. ¿Para qué va a cambiar el DNI? Si sigo con González, soy de González, ¿no? Tenemos un problema. Por supuesto que tenemos un problema. ¿Y qué pasa si hay propiedades de Pedro que se disponen como si fueran de Juan? O propiedades de Juan, ¿ya? Que Pedro se las hace pasar como suyas. Ay, profe, que ya muy alucinante. Bueno, yo le digo que me gusta ver más allá de lo evidente. Y los notarios lamentablemente también les gusta ver. Y esa duda, ante la duda, abstente. Ese de mol- molesta, ¿no? Aunque no tiene nada de malo, mi esposa se ha puesto de, y yo le dije, no lo haga, pero bueno, ella la quiere, ¿no? Por más, no hay problema, no hay problema, ¿no? Bien, eh, ¿cómo funciona una rectificación de partida? ¿Ya? Claro, corrige todo, máximo. Puede corregir una letra, puede ser una letra, una palabra, que de repente había un error, problema. No, olvídate, eso de tema de hijo ilegítimo ya, no, o sea, son partidas, debe ser partida de los años 60 y eso, 50 debe ser cuando decían hijo legítimo, ¿no? Ya no. No, recuerda que las partidas emitidas en el año 1936 hasta antes del año 1984 tenían esas características, pues le ponían hijo legítimo, legítimo, que era algo de verdad bien abusivo, ¿ya? Todos los hijos son iguales, o sea, extramatrimoniales o matrimoniales, no. No, no hay necesidad de cambiarlo, por si acaso, no hay necesidad. Y no creo que te lo acepten, la verdad. Bueno, entonces, ¿cómo funciona una rectificación de partidas? Como pueden ver ahí, ¿no? Se solicita la rectificación, se hace una calificación, luego de la calificación se hace una publicación, porque se publica
la solicitud para la rectificación. Luego que han pasado 10 días, cualquier persona puede oponerse. Hay posibilidad de oposición, pero normalmente no hay. Se eleva a escritura pública y una vez que ya se ha elevado con escritura pública, ya se entregan los partes para que usted lo lleve a RENIEC y a solicitar su cambio en la partida, ¿no? Eh, sí, yo sé. Por eso, en ciertos casos se puede corregir, pero también es criterio del notario, ¿ah? Sí, eso obviamente usted le puede acreditar que el D es con el marido, ¿no? Y puede acreditar al marido, entonces, pues, ¿cuál es el problema? Pues, o sea, ni que fuera tan difícil entender al marido con una partida de matrimonio, ver de quién es marido la señora. Pero en fin, ¿ya? No, las municipalidades no hacen eso, ¿no? Bien, vamos a ver adopción de personas capaces. La adopción de personas capaces ya es un procedimiento bastante antiguo en el cual se permitía, o se permite, mejor dicho, que una persona adulta pueda adoptar a otra persona adulta en la calidad de hijo. Obviamente, la condición de la adopción genera que la persona adoptada deja de pertenecer a su familia consanguínea. Y cuando estamos hablando de dejar de pertenecer, eso significa que se rompe cualquier tipo de vínculo que pudiera existir con la familia consanguínea. Eso incluye los derechos hereditarios, ¿ok? Y derechos alimentarios también. ¿Ok? Eh, no, pues Percy, ahí necesitamos hacer más cosas. Primero rectificar y luego hacer lo que tú quieres. Bien, entonces, requisitos formales. ¿Cuáles son los requisitos formales para una adopción de personas adultas? Es una solicitud firmada por el adoptante y el adoptado con abogado y más el asentimiento de sus cónyuges, ¿no? Porque puedo yo adoptar a una persona casada, por supuesto, se puede adoptar a una persona casada. De la misma manera, eh, una persona casada puede adoptar a otra persona. Un inconveniente, pero siempre con el asentimiento de sus padres. Sí se necesita firma de abogado. Todos los actos eh, que se realizan a través del procedimiento no contencioso, todos requieren firma de abogado. Partida de nacimiento del adoptante, partida de nacimiento del adoptado y matrimonio también, en el caso que sean casados, adoptante o adoptado. Documento que acredite que las cuentas de administración han sido aprobadas, si el solicitante ha sido representante del adoptado, eso en el caso de que sea un tutor, pues, ¿no? Cuando hay un tema de tutoría y de repente el tutor quiere adoptar a su tutelado o a su pupilo, lo que tendría que acreditar es que si ha habido cuentas, eh, eh, estas han sido pagadas o no hay nada que discutir sobre el patrimonio del pupilo, ¿no? Y declaración jurada del adoptante de gozar de solvencia moral, ¿no? Qué casualidad del adoptado, no, del adoptante sí. Creo que sería de ambos, ¿no? Pero la ley dice del adoptante, ¿no? Ya. En los aspectos legales nos basamos íntegramente en lo que dice el Código Civil. Y ahí viene una pregunta, ahí viene lo que de repente una persona ha puesto oye, ¿puedo adoptar a alguien pero en forma parcial? O sea, parcialmente lo adopto, o sea, mitad sí, mitad no, no, no funciona. Tú no tienes mitad hijo, mitad sí. Tú tienes un hijo
y punto. Y esa es la adopción, es total y es irrevocable y es pura. O sea, no hay ninguna condición. Si tú adoptas a alguien, lo adoptas con todo lo que viene, las cosas buenas, las cosas malas. Igual, por eso es pura, ¿no? Para el adoptante, ¿no? Ahora, dice que es revocable para el adoptado. Miren, yo discrepo porque la norma no es que diga propiamente que es revocable para el adoptado. No, lo que sucede es que eh, el Código Civil, voy a poner el Código Civil para, para poder explicarle mejor, porque que ahí hay una parte donde dice, no, entonces yo podría agarrar y decirme, me desadopto. No, 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 no funciona así. No hay una desadopción. Ratito, ratito, creo que tenemos un problema acá. Un momentito, ya está. Ahora sí. Ya, bien. Lo que pasa es que en el artículo, ¿dónde está? Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Ah, artículo. Ya. Lo que pasa es que la adopción funciona tanto para personas mayores como para personas menores. Pero nosotros no regulamos o mejor dicho, los notarios no regulan la adopción de personas menores. Sin embargo, cuando hay una adopción de un menor de edad, ¿no? Que se realiza bajo normas contrarias, o mejor dicho, normas que no son del procedimiento notarial, hay posibilidad para que el adoptado pueda renunciar a esa adopción que le dieron cuando cumpla la mayoría de edad, ¿no? Sin embargo, cuando es mayor de edad y es adoptado como mayor de edad, no hay posibilidad a la revocación. Por eso yo ahí lo estoy poniendo, no es revocable para el adoptado. Lo que sucede es que es revocable cuando te han adoptado como menor de edad y luego, al cumplir la mayoría de edad, tú puedes renunciar a esa adopción. Una persona soltera puede adoptar a su sobrino, por supuesto. Sí se puede. ¿Ya? Se puede adoptar con una persona mayor con autismo sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la única condición? El tema de la edad, ¿no? Y que usted cumpla con los requisitos generales, ¿no? El tema de la edad, que es la mayoría de edad más la edad del adoptado. O sea, digamos, digamos, yo tengo 50, ¿no? Si yo quisiera adoptar a una persona, yo puedo adoptar o me quisieran adoptar a mí, pues, ¿no? La persona que me tiene que adoptar sería una persona que tiene más de 68 años. Y si tengo 18 años, tendría que adoptarme una persona que tuviera 36, ¿no? Porque es 18 más 18. Es siempre la mayoría o la suma de la edad del adoptante más 18 años. No, no se puede adoptar a niños extranjeros con la ley del notariado.
Eh, no, no, la nulidad, bien difícil cuando es adulto, bien difícil. No, no pueden realizar adopciones de menores de edad. Yo de repente Carmen no me entendió. La adopción se puede realizar, el Código Civil lo dice, se puede realizar para los adultos, porque también aplica para los adultos, conforme las normas de la ley de competencia notarial. Cuando se trata de menores, el Código Civil dice que se realiza bajo las normas del Código de Niño y Adolescente o normas específicas, ¿ok? Que regulan a los niños expósitos, abandonados, etcétera. ¿Ya? Para ellos sí podría funcionar la revocabilidad de la adopción, pero para las personas adultas no, por si acaso. ¿Ya? ¿Se puede adoptar separado? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Adopción, no, pues adopción, nuevamente, la idea de la adopción es, creo que les puse acá, adquirir la calidad de hijo y dejar de pertenecer a la familia consanguínea. Si usted deja de pertenecer a la familia consanguínea, es, usted se convierte en hijo de otra persona y por lo tanto todo vínculo que usted tenía con su familia consanguínea desaparece jurídicamente, ¿no? Por eso se llama así la adopción, ¿no? El procedimiento para una adopción es sumamente sencillo, ¿ya? No hay publicaciones, ¿no? Solamente está la minuta, los documentos que ya les he comentado, se eleva a escritura pública, firman ambas partes y luego se presenta el parte al registro civil para su inscripción. Y listo, sin ningún problema. Tampoco aplica la ley de notariado para niños extranjeros y tampoco aplica la ley de notariado para personas adultas extranjeras si es que no están debidamente inscritas en migraciones o que tienen las facultades establecidas por migraciones para firmar documentos, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, yo podría adoptar a un adulto o una persona peruana, podría adoptar a una persona, no sé, pues americana, un americano podría adoptar a una persona adulta peruana, por supuesto, se lo puede hacer, pero para eso tendría que haber un permiso que le otorga tanto las migraciones como en el carnet de extranjería, o tendría que tener un permiso especial para realizar ese hecho. ¿Ya? Bien, otra figura es la figura del patrimonio familiar. ¿Existe edad máxima para el adoptante? No, no, no hay una edad máxima propiamente, ¿no? Dice, una partida de nacimiento por mandato judicial de la hija del causante puede tramitar la solución ya está. Sí, dice, claro, sí establece. Ahora, a ver. Es que ahí, Luz, la pregunta viene con truco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mandato judicial, ¿no? Habría que revisar si ese mandato judicial reconoce o no paternidad. Se puede hacer una partida de nacimiento, ¿no? Poniéndole el nombre del padre, pero si el padre no la ha reconocido, a menos que tenga ADN, entonces ahí recién. Recordemos el famoso caso Robotín, que ahora se discute en las universidades, el caso Robotín. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Una pareja convivió años criando a la sobrina de la conviviente mujer y falleció el varón, pero el hermano del varón desea adoptar a la sobrina. Nuevamente, el tema, mi estimado William, es si se cumple con los requisitos que establece la ley. Obviamente que también, este,
digamos, eh, no haya un tema de vínculo ya o digamos, de afectación a los derechos de la persona, ¿no? ¿No? Pero después no le veo el inconveniente. Claro, ya sabemos, pues. Claro, pero nuevamente ahí ponte a pensar, son 59 más 80. O sea, usted está diciendo, oye, ¿me puede adoptar? Miren, solamente para terminar, pero 80 más 18. O sea, una persona, digamos, ¿no? Una persona de 98 años podría adoptar a una persona de 80, como máximo, ¿no? Como máximo. Una pareja de 76 de 59, claro, pues suma 59 más 18, 77. Ah, no, le falta un año. Le falta un año. 59 más 18, cuando cumpla 77, lo puede adoptar. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de patrimonio familiar. Bien difícil que haya oposición a adopción, ¿no? Porque nadie se entera, nadie se entera, ¿no? Bien, vamos a hablar de la figura de patrimonio familiar. La figura de patrimonio familiar es un procedimiento que está establecido en el Código Civil. No sé si algunas personas lo conocen, pero está ahí desde hace muchos años, en el que regula la posibilidad de convertir un bien inmueble en inembargable, inalienable, e y transmisible con herencia con la finalidad de garantizarlo y protegerlo para convertirlo en provecho para la familia. En otras palabras, se convierte en un bien que va a ser únicamente utilizado para una determinada familia, ¿no? No es que uno crea patrimonios familiares, ¿no? No puede crearse eternos patrimonios familiares, ¿no? La norma dice que se crea un patrimonio familiar para una determinada familia, ¿no? O cuando un bien tiene una condición de ser destinado a la agricultura, a la artesanía, a la industria o al comercio. Eso lo dice el artículo 489 del Código Civil, ¿no? El 489 dice que este debe ser la casa, habitación de la familia, o un predio destinado a la agricultura, a la artesanía, a la industria del comercio. ¿Y cuál es el límite? No puede exceder lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios. Entonces, por eso le dice, bueno, un patrimonio familiar aquí, y tengo y otra casa en Trujillo, patrimonio familiar en Trujillo, y tengo otra casa en Arequipa, patrimonio familiar en Arequipa. Entonces, y otra casa en Piura, patrimonio familiar en Piura. No, 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 solamente basta una, o solamente se puede uno, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos, digamos, formales? Nuevamente, una minuta, una declaración expresa de no tener deudas. Ahí es donde viene la discusión y también un criterio de los notarios. Como yo acredito que uno no tiene deudas? Declaración jurada. Claro, con una declaración jurada tú me puedes jurar por la Sarita que tú eres el mejor hombre del mundo, pero eso no es cierto o no es tan cierto algunas veces. Entonces, el- en criterio de los notarios es, aparte de pedir una declaración jurada, se pide también un reporte crediticio, ¿no? Un reporte, así es, un reporte de la SBS, donde diga pues que esta persona no tiene deudas, digamos, pendientes de pago o deudas que, digamos, excedan o que pudieran eh, perjudicar a los acreedores, porque eso es otro tema, ¿no? El hecho de que si el hecho de acá ahí dice no tener deudas pendientes de pago.
no significa no tener deudas. O sea, toda persona puede tener deudas. Yo tengo deudas y estoy casi seguro que todos tienen algún tipo de deuda. Y eso no lo hace una mala persona. El tema es cuando usted comienza a incumplir sus obligaciones. Eso es otro tema. Entonces, cuando se dice no tener deudas pendientes de pago, en otras palabras, que usted puede tener todas las deudas que quiera, pero todas están al día. Punto. Entonces, de esa manera, ¿no? Ahí sí se estaría determinando que usted es una persona responsable y que va a cumplir sus obligaciones. Y si usted miente, se asuma la consecuencia legal, ¿no? Porque se podría pedir la nulidad de ese patrimonio familiar. Se puede pedir, ¿ah? ¿Por qué? Porque usted ha mentido. O usted. Y es más, bien difícil, de verdad. Los bancos son recontra seguros, ¿no? O sea, una evaluación de riesgo no se la va a jugar tan simple, ¿no? Es decir, que, oye, que te vas a formar patrimonio familiar y después no me vas a pagar, ya, pues ese cuento es más viejo, ¿no? Que la carretera central, ¿no? O sea, más viejo que el Misti, ¿ya? O sea, no. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Partidas que acrediten el vínculo del solicitante y los beneficiarios, obviamente, porque el patrimonio familiar no se hace sobre la vecina o sobre otras personas que no formen parte del vínculo, ¿no? Para eso tienes que presentar partida de matrimonio, partida de nacimiento, ¿no? Que acredita el vínculo entre los hijos o padres o esposa o de repente conviviente, ¿no? Reconocida en una unión civil. Perfecto. Perdón, no, en una unión de hecho, perdón. Unión de hecho, perfecto. Entonces ahí con eso acreditas el vínculo. Copia literal, ¿no? Del inmueble o una copia de un certificado de cargas y gravamen. ¿Para qué? Para acreditar que el inmueble tampoco no tiene ninguna hipoteca. ¿Quiénes pueden solicitar el patrimonio familiar? Dice cualquiera de los cónyuges sobre los bienes de su propiedad, los cónyuges sobre los bienes de la sociedad, el padre o madre viudo o divorciado sobre sus bienes propios, el padre o madre soltero sobre bienes de su propiedad, cualquier persona dentro de los límites en que se pueda donar y poner libremente en testamento. Acá nuevamente ahí hay otro límite, ¿no? O sea, aparte del límite que yo no puedo donar, hacer un patrimonio familiar a cualquier persona que no tenga vínculo, también ese patrimonio debe estar dentro de los límites de donar y poner en testamento. Y ahí estamos hablando de la famosa legítima, ¿ok? ¿Quiénes deben ser los beneficiarios? Los cónyuges, hijos y otros descendientes menores o incapaces. Los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad, los hermanos menores o incapaces del constituyente. Esos son los únicos beneficiarios que pueden estar en un patrimonio familiar. Dice de un adoptante, ¿cómo podemos beneficiar el patrimonio familiar? Hablando de un adoptante, de un adoptado, o usted quiere adoptarse, o usted lo han adoptado. Porque si, digamos, si a usted lo adoptan, ¿ya? El adoptante se convierte en su familiar, pues se convierte en su ascendiente. Y si se convierte en su ascendiente, entonces forma parte de las personas beneficiarias del patrimonio familiar. Por eso no entiendo. Ok. Bien, acá está otra vez el esquema, ¿no? Me había olvidado, esto lo he obtenido gracias al manual de Derecho Notarial de la doctora Tambini, ¿no? Es un manual muy bueno. Yo tengo la última edición, ¿no? Muy interesante.
Entonces, acá tenemos el procedimiento, ¿no? Cómo empieza, la minuta, luego una vez recibido, se va a hacer una publicación. Aquí sí aplica la publicación. ¿Por qué se publica? Para que se pueda oponer, pues alguien puede oponerse a el patrimonio familiar, alguien que no quiere, de repente algún acreedor que se entera de que una persona quiere constituir patrimonio familiar y sabe muy bien que si es un patrimonio familiar no lo va a poder embargar, entonces se niega, se opone, ¿ya? Se publica en el peruano, luego vencido del plazo para la oposición o vencido el plazo sin oposición, se eleva a escritura pública y se lleva a registros públicos. Listo. Eso es todo, ¿ya? Por si acaso, el patrimonio familiar puede ser modificado y puede ser extinguido también. O sea, así como se constituye, se puede modificar porque de repente habrá más beneficiarios o se reducen los beneficiarios, también por eso implica modificación, o se puede extinguir porque de repente dicen, pucha, si es un inmueble que está con un patrimonio familiar y usted lo quiere vender porque necesita dinero, ningún banco le va a aceptar un bien que esté bajo un patrimonio familiar. Entonces usted tiene que dejar sin efecto el patrimonio familiar. ¿Y cómo se deja sin efecto? De la misma manera en cómo se ha constituido. ¿No? O sea, el mismo constituyente es el mismo que lo extingue. ¿Ok? Se extingue, igual hace todo ese trámite, porque eso sí es un tema. Cuando se trata de constitución, modificación o extinción, se aplica exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si alguien quiere mantener el patrimonio familiar y otra persona quiere extinguirlo? De repente el beneficiario quiere que se mantenga. Ah, usted voy, pero doctor, entonces ahí habría un problema, había un conflicto. Sí, había un conflicto. Y ahí es donde el notario va a decir, ¿sabes qué? Arregle su problema en el Poder Judicial. Pero la idea es que, así como se constituyó, se puede modificar, y así como se puede constituir o modificar, también se puede extinguir. ¿Ok? Otra figura que también está regulada en la ley es los inventarios, ¿no? Si alguno recuerda, habíamos conversado en algún momento donde habían actas de inventario, que eran tipos de actos de procedimientos extraprotocolares, ¿no? Entonces, y usted dirá, pero ¿y cuál es la diferencia entre este procedimiento de inventario con el procedimiento de inventario de las actas? Bueno, simplemente es la diferencia está en su propia naturaleza, ¿no? Cuando usted solicita un acta extraprotocolar, usted ya sabe que esa acta extraprotocolar no va a formar parte del protocolo del notario. En cambio, en cambio, cuando usted utiliza un procedimiento de inventario bajo las normas del procedimiento contencioso, perdón, del procedimiento notarial en asuntos no contenciosos, entonces ese documento sí forma parte del protocolo del notario. O sea, en este caso, en este procedimiento de inventario, sí se guarda, sí se conserva. ¿Ok? ¿Cuál es la naturaleza de un inventario? La naturaleza del inventario es acreditar o dejar constancia de la existencia de bienes. ¿Ya? ¿Y cómo se realiza? Muy sencillo. Usted va donde un notario, ya el notario le dice, ¿sabe qué, señor notario? Yo lo que quiero, ¿ya? Yo lo que quiero es que usted haga un inventario de los bienes que yo tengo. Muy bien. ¿Dónde están esos bienes? Están en tal lugar. Muy bien. Usted podría decir, está en lugar aquí, uno, el lugar bien uno, bien 2, bien 3, bien 4, bien 5, bien 6, bien 17, bien 18. Así es. Todos los bienes que usted quiera, usted le dice, señor notario, yo lo que quiero
es que usted vaya y verifique la existencia de esos bienes. Listo. Se presenta la solicitud firmada por abogado con la relación de todos los bienes que se tiene que el notario va a verificar, ¿no? Y ahí es donde el notario tiene la posibilidad de salir fuera del área de su competencia. Eso lo dice textualmente el artículo 29 de la ley notariado. El artículo 29 dice que la solicitud se presenta mediante petición escrita señalada en el lugar donde se realizará el inventario. Cuando el inventario comprenda bienes que se encuentren ubicados en distintos lugares, será competente el notario el lugar donde se encuentre cualquiera de ellos o al que primigeniamente se formuló la petición, quedando en tal circunstancia autorizado para ejercer función fuera de los límites de la provincia para lo cual ha sido nombrado. O sea, ¿cómo funcionaría? Muy sencillo. Imagínense que usted le dice, señor notario, yo quiero que verifique, ¿ya? Todos mis inmuebles. ¿Cuántos inmuebles tengo? Bueno, yo tengo 5 inmuebles. 5 inmuebles. ¿Cuáles? Yo tengo una casa acá en Lima, en Lince. Tengo una casa, un departamento en San Borja. Tengo un terreno en Asia. Y aparte, tengo un departamento en Trujillo y otro departamento en Tacna. Entonces uno dice, oiga, pero estás viendo al notario de Lima, o sea, le estás pidiendo al notario que se vaya a Trujillo y luego que se vaya a Tacna. ¿El notario se va a ir? Claro, se va a ir sin ningún problema. Se va a ir, ¿por qué? Porque tú dijiste, son 5 inmuebles, ¿no? Sí. Los tres primeros estaban en Lima y los otros están en toda la provincia. Bueno, lamentablemente, o mejor dicho, bajo lo que dice la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, cuando se encuentran los inmuebles, los bienes ubicados en distintos lugares, será competente el primero de ellos en donde se formuló la petición, quedando en tal circunstancia autorizado para ejercer función fuera de los límites de la provincia para lo que ha sido nombrado cuando se trata de otros, ¿no? Ha pasado que hay notarios que han salido fuera de su función, fuera de su ámbito para hacer la constatación, ¿no? De la existencia de esos bienes. Se puede, sin ningún problema. Obviamente que el notario no va a gastar absolutamente nada, ¿no? Usted le va a tener que pagar los viáticos al notario, ¿no? Y el notario no viaja en bus, por si acaso, ¿verdad? Entonces, si es en ese caso, el notario va, verifica, prepara el acta y esta acta obviamente se va a formar parte de su protocolo y va a estar inserto en el libro de asistencia, perdón, en el libro de asuntos de competencia de asuntos contenciosos de competencia notarial, ¿no? Por supuesto puede superar ese monto, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiera que el notario, eh, digamos, quiere que verifique. Mira, mi estimado Junior, hay notarios y notarios. Y yo creo que es bastante controversial que un notario permita que otra persona realice esa delegación. Es bien controversial, bien, bien controversial. Es que no te estás pidiendo al notario, no le estás pidiendo, si tú lo vas a agarrar y decirle, doctor, ¿para qué se va a ir a Tumbes, a Trujillo o a Piura? Acá tengo la partida de Trujillo, de Tumbes y de Tacna, acá está. Listo, verifique que ahí están estos inmuebles, ahí están las partidas, pues ¿para qué necesita ir? No me cobren. No, porque si tú estás pidiendo que él verifique
o que notario de fe, y eso es el sentido del inventario. El inventario es la actuación notarial que verifica la existencia y condiciones de los bienes. Entonces, en una partida registral no te aparece la condición de un bien, te dice que existe, y eso nadie lo duda, pero ¿en qué condición está? Acuérdate que el notario no solamente trabaja con documentos, sino también con lo que mira, con lo que ve, ¿no? Con lo que toca, ¿no? Con sus sentidos. Entonces, obviamente, el notario tiene que ir, pues, y verificarlo, ¿no? Que pueda utilizar otras formas, de repente, ¿no? De repente. Pero eso ya quedará al criterio de cada notario. Ya dependerá, ¿ya? Por si acaso, cuando se hace el inventario, no se declara la situación jurídica de los bienes. ¿Por qué? Porque el notario no puede tener en claro si ese bien realmente pertenece a quien dice ser o realmente es de propiedad del solicitante. Obviamente que cuando hablamos de inventario, no piense en su cabecita que estamos hablando solamente de bienes inmuebles, ¿ah? Estamos hablando de bienes muebles también. Entonces, de repente con la partida yo puedo saber quién es titular del inmueble. Yo no voy a, pero una partida registral no me dice a nombre de quién están, digamos, la refrigeradora, o a nombre de quién están los cuadros, o a nombre de quién está, no sé, el comedor, ¿no? O de repente algún tipo de maquinaria, ¿no? Eso no. Bueno, el tema del levantamiento, es que hay un tema, muy buena pregunta, ¿no? No es un levantamiento propiamente de bienes, ¿no? Porque el levantamiento se entiende eh, como una actuación casi pericial, ¿no? No, el notario no hace eso. El notario no es perito, ¿ya? El notario va a ver como podría ver, no sé, imaginemos, ¿no? Esto es un celular, ¿no? Entonces veo un celular de color negro, cuadrado, que al prender un botón sale una imagen tal. Listo, se acabó. Eso es lo que él va a ver. Ok, pero vea pues que pertenece a tal, que el número tal, que diga tal. Eso, si él considera, lo va a ver. Si no, nada más. Punto. Cualquiera puede pedir la inclusión de bienes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque si usted pide una inclusión de bien y el notario lo incluye en el acta, ya no puede salir. El retiro de bienes que han sido incluidos en la verificación del notario es vía judicial. Y usted dirá, pero oye, no te pases, pues, o sea, ¿cómo es posible de que si el notario ha incluido un bien, yo no lo pueda desincluir? Bueno, lamentablemente no. Y hay una norma expresa, ¿no? Que es el artículo 34. La exclusión de bienes inventariados se solicitará ante el órgano jurisdiccional. O sea, si el notario termina, ¿no? Terminó de inventariar, cerró el acta, y usted dice, uy, señor notario, ese bien que le puse ahí no debería estar, sáquelo, pues, por favor, un liquid paper, ¿no? Y me lo borra. No, no se puede. Ah, claro, claro, por supuesto, o sea, pero yo creo que, bueno, cada uno, podría decirse, cada uno sabe cómo mata sus pulgas, ¿no? En este caso, el tema, un momentito, quiero cerrar esto. Listo.
Listo. Ya. Como le decía, cada uno mata sus pulgas, sabe cómo mata sus pulgas. Entonces, si usted quiere y dice, ¿no? Tengo 4 inmuebles en diferentes partes del Perú. No, pues no le voy a pagar al notario de Lima para que se vaya a cada país, perdón, a cada ciudad, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor, más fácil. Al notario de Lima, que haga el inventario del bien en Lima. Al notario de Trujillo, me voy a un notario de Trujillo para que haga el bien de Trujillo. Me voy a otro notario en Piura para que haga, sí, libre, totalmente válido, se puede hacer. ¿Va a tener 4 actas? Sí, va a tener 4 actas. ¿Podría tener una? Sí, pero ya es decisión suya, ¿no? ¿Cómo funciona el procedimiento? Si usted se da cuenta, es muy sencillo. Solicitud, se califica por el notario va a establecer, eh, usted puede solicitar la fecha y hora para la facción del notario, como también el notario lo puede decir, ¿no? Lo solicita, que el notario se pone de acuerdo para cuándo va a ser, para tal día, perfecto, ¿no? En ese día se notifica, una vez acordada la fecha, se notifica a las partes, si quieren, para que estén presentes en virtud del inventario, para que estén presentes en los lugares donde se va a realizar. Se notifica, el notario en ese día hace la facción, ¿no? Durante el tiempo que demore, levanta el acta, la firma y inmediatamente la ingresa a su registro de asuntos de inventarios, ¿no? El registro es solo una vez, no puede haber un montón de veces, ¿ah? Sin ningún problema. Sin embargo, creo que a lo que va usted es decirme, eh, si son varios, se puede reabrir y reabrir y reabrir. No, no. O sea, ahí sí no. Pero el notario puede hacer todas las actas que usted le solicite. Pero no suele la, abrir una y luego cerrarla y luego volver a abrir y luego cerrarla y luego volver a abrir y luego cerrarla. No. Una vez que la abre, comienza a levantar el acta, ¿no? Y comienza a incluir los bienes, todos los que usted le pide. También usted puede llevarle una relación de bienes. Claro, él lo puede hacer y él lo único que hace es insertar y comenzar a dar check, ¿no? Check, 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 check. Sí, también. Sí. ¿Cómo qué tipo de persona? Lo hace el notario directamente. No, no entiendo qué tipo de persona. Si el procedimiento él lo hace el notario, no puede hacerlo otro. Bien, ¿qué más? Ah, comprobación de testamentos cerrados. Este tema es muy interesante, puesto que el tema de la comprobación de testamentos tiene que ver con un acto previo que realiza el notario, que es el testamento. Pero no es cualquier testamento, es un testamento cerrado, ¿no? Eh, aquí tendría que decirlo, o sea, primero, ¿qué es el procedimiento? El procedimiento de comprobación de testamento cerrado es un procedimiento en el cual se prueba la existencia de un testamento cerrado que se supone tiene el notario en su poder o al que se le lleva para que él, ¿no? Lo realice, ¿no? Aunque ya ha habido posiciones donde los notarios consideran que la comprobación de testamento solamente se daría en los testamentos que han sido custodiados por él y que están guardados por él. ¿Por qué? Porque existe una norma en el Código Civil donde dice que cuando el testamento cerrado es devuelto por el notario a petición del testador y es devuelto al propio testador, o sea, el testador mismo que se lo entregó,
al notario, le pide, oye, notario, devuélvemelo. Cuando sucede eso, es una revocación de testamento. Entonces, el notario ahí da fe de la revocación. Por lo tanto, no podría él hacer una comprobación de un testamento que él mismo ha revocado, ¿no? Entonces, en este caso, la comprobación solamente funciona con testamentos cerrados que forman parte de lo que realizó el notario y que aún conserva hasta que se lo pidan ante el fallecimiento del causante, ¿no? Una vez que se ha acreditado el fallecimiento del causante, ¿no? Procede a realizar la comprobación del testamento y protocolizar los actuados. Eh, el anticipo legítimo es revocable, sí, sí, sí. Pero no estamos hablando de anticipo. Eh, También creo que les dije a los que de repente son nuevos, al final mi correo, escríbanme y encantadísimo de resolver sus preguntas. ¿Ya? A ver, esto es lo que yo le quería decir, ¿no? El notario realiza dos tipos de testamentos: el testamento por escritura pública y el testamento cerrado. El testamento por escritura pública no necesita comprobación porque una vez fallecido, inmediatamente la persona inmediatamente se le comunica al notario y el notario inmediatamente remite el parte al registro directo. No hay necesidad de comprobar porque también a los notarios, a los testamentos por escritura pública se le llama testamentos abiertos. Y no es porque está abierto porque todo el mundo lo pueda conocer, no, sino porque el testamento ya tiene una condición de ser público cuando fallece. Inmediatamente, al fallecer el causante, el testador, mejor dicho, al fallecer el testador, inmediatamente el testamento se convierte en un testamento público. Por lo tanto, se pide al fallecimiento acreditado con la partida, inmediatamente se lleva al registro para su inscripción. En cambio, el testamento cerrado no, porque el testamento cerrado, como su nombre lo llama, es un testamento que ha sido entregado en sobre cerrado, lacrado, ¿no? Al notario para que el notario lo custodie hasta el fallecimiento del testador. Entonces, el notario no puede tener, o no, mejor dicho, no tiene la más mínima idea qué cosa hay en ese sobre. No tiene la más mínima idea. Entonces, por lo tanto, se aplica la comprobación del testamento para saber qué cosa, o mejor dicho, para saber si es que realmente ha habido un testamento, porque podría ser un papel en blanco, la idea. Se comprueba si realmente existe un testamento que ha sido guardado por el testador y que se remitió en sobre cerrado al notario, ¿no? Eh, Entonces, bueno, ahí también hablo sobre los tipos de testamento que existen, ¿no? Tenemos este, 5 tipos, ¿no? Pero no me voy a dedicar a explicarlo todos, solamente los que son del notario, ¿no? Cerrado y escritura pública, punto. Porque el testamento hológrafo es un testamento que por su naturaleza, para que sea considerado hológrafo, tiene que estar fechado, escrito, fechado y firmado a puño y letra por el testador. Si no está firmado, que si no está escrito, fechado ni firmado por el testador, ese testamento no es nulo, es nulo. El testamento cerrado, para que tenga validez, también tiene que cumplir con ciertos requisitos, por lo menos que esté fechado y firmado por el testador, ¿no?
Y es una variedad de testamento que no es igualito al testamento hológrafo. Y deben entender que los testamentos tienen su propia naturaleza. No es que un testamento por escritura pública se convierta en cerrado o un testamento hológrafo se pueda convertir en hológrafo. No. El testamento hológrafo es testamento hológrafo. No tienes requisitos, nulo. El testamento cerrado tiene los requisitos de testamento cerrado. No lo tiene, es nulo. Punto. ¿No? Sí, sin ningún problema, Carmen. Se puede hacer, o sea, si la persona, o sea, imagínate, quiere redactar un testamento hológrafo, lo redacta a puño y letra, le pone fecha, lo firma y además legaliza su firma, pues adelante, adelante, qué mayor garantía, pero no es necesario la legalización. O sea, si tú quieres legalizarlo porque quieres legalizar la firma, adelante, pero eso no te pide la norma. Solamente te pide que esté a puño y letra, fechado y firmado por el testador. Nada más. Eso es lo único. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos formales? O sea, cómo se solicita la comprobación del testamento cerrado, conforme a lo que dice el artículo 35 de la ley, ¿no? De la ley 26662. Dice que considere por su vínculo familiar con el causante, se considere heredero forzoso legal, quien se considere voluntario o quien sea acreedor del testador o del presunto sucesor, ¿no? Claro. Entonces, lo solicita, adelante, lo puede pedir cualquiera. Ahora, otra cosa, y eso creo que sí le había dicho, ¿no? Puede darse el caso, y eso es, y puede suceder, ¿ah? Puede suceder que el testador haya hecho el testamento cerrado, lo haya entregado ante el notario, ante los testigos y ha cumplido todo el procedimiento. Y después de un tiempo decide, ¿sabes qué? Va donde el notario con sus testigos, le dice, ¿sabes qué, señor notario? Devuélvame mi testamento. Bueno, cuando sucede eso, ya les he dicho, al realizar esta devolución, se da la revocación del testamento. Se da la revocación. ¿Ya? Sin embargo, esta revocación que realiza se entiende revocada. ¿Por qué? Porque podría el testador agarrar, una vez que ya recibió el testamento cerrado, romperlo y se acabó. Pero, ¿qué pasa si lo guarda y lo tiene él hasta su fallecimiento? Y de repente usted se entera que murió o fallece un familiar suyo y después de un tiempo, revisando sus cosas, ve un papelito y dice, uy, el testamento, uy, un testamento. Y todavía de repente lo va a encontrar con el lacrado, ¿no? Con la fecha y la firma del notario, ¿no? Entonces, cuando se da esa situación, no lo puede llevar de nuevo al notario, porque el notario ya lo revocó. Entonces, en este caso, usted tiene que llevarlo a un juez para hacer la comprobación judicial de testamento. No se puede hacer ante el notario, porque el notario ya se revocó, ¿no? Ya se revocó. Eh, el juez va a hacer un desarrollo un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque no se sabe, y ese es el problema cuando se revoca un testamento o cuando se entrega un testamento cerrado, no se sabe si será el único testamento que exista. No se sabe. Entonces, el desarrollo de comprobación judicial es mucho más
digamos, laborioso, ¿no? Ya. Bueno, los requisitos formales, solicitud firmada por él o los solicitantes, copia certificada de la partida de función del testador, obviamente para acreditar que está muerto, certificación registrada en no figurar inscrito otro testamento, porque podría ser, que no le entendí. No, no, no. Si ya está el testamento registrado, o mejor dicho, en posesión del registrador, perdón, del notario. Eso quien me dice que puede hacer otro testamento, ¿ah? Sin ningún problema. Que, o sea, podría estar el testador paseándose por todo el Perú haciendo testamentos. Mire, la norma no se lo impide, ¿ah? Sí, no se lo impide. Y ahí sí tendremos un problema, claro, pues para saber cuál es el último, pues, ¿no? Cuál sería la última voluntad, ¿no? O si es que no hay un problema de conflicto entre una disposición de un testamento y otro. Eso también suele suceder. Bien, de que dice también indicación del nombre y domicilio de los presuntos herederos, copia certificada del acta notarial extendida. Bueno, ¿qué es el, el documento donde consta la recepción del testamento por parte del notario? Firmado por el testador, por dos testigos y el notario, debidamente lacrado, y que ahí va a estar, ¿no?, la evidencia de que este testamento cerrado se entregó al notario. Una vez protocolizado, porque el notario, una vez hecha la comprobación para que tenga validez, o mejor dicho, para poder cumplir con los efectos del testamento, porque el notario, ya de por sí el testamento cerrado comprobado ante el notario ya tiene validez. Para que cumpla con tener los efectos que piden las partes, el notario lo que va a hacer es protocolizarlo, incluirlo en su protocolo de escrituras públicas de testamentos, hacer un parte notarial y remitirlo al registro. Ese es el procedimiento. Acá está más o menos establecido cómo es el desarrollo, la solicitud, ¿no? Ah, se tiene que señalar fecha y hora para la diligencia de la comprobación, claro. Se hace comunicaciones a los herederos, ¿no? También se hace publicaciones en el diario oficial, ¿no? Esas comunicaciones, ¿no? Eh, eh, Obviamente se realizan a todos los que forman parte, ¿no? Comunicaciones a los presuntos herederos, solicitantes, testigos, herederos, ¿no? ¿No? Una vez que se ha señalado la fecha y la hora y una vez debidamente comunicado, ¿no?, se hace la constatación, se hace la comprobación y luego de eso, de cumplimiento con las formalidades, se expiden los traslados, ¿no?, el parte notarial, y se lleva al registro para su inscripción. ¿Y listo? Y ahí terminó el procedimiento. Bien, eso ha sido todo. Les agradezco su participación. Espero que le haya gustado esta pequeña parte. Todavía nos falta la segunda parte sobre asuntos no contenciosos. Así que espero que lo hayan disfrutado. Ya nos vemos en la siguiente sesión, ¿no? Todavía, como todavía hay un poquito de tiempo, si tienen alguna pregunta, encantadísimo, ¿no? De nada, de nada. El tema del albacea, muy buena pregunta. El albacea se consigna dentro del testamento, y si fallece, porque puede darse el caso, normalmente son los herederos que nombran otro, ¿no? O simplemente al ver fallecido, punto, ¿no? Se acabó. Salvo que en el testamento
se haya indicado que acta de fallecimiento tengan que nombrar uno nuevo. Eso es otro tema. ¿Existen los plazos de cada procedimiento? Bueno, todos estos, el único procedimiento que tiene plazo propiamente, sería, por ejemplo, ¿no? La comprobación de testamentos cerrados es el plazo que diga el notario para señalar la diligencia, ¿no? El patrimonio familiar no hay, perdón, los inventarios no hay plazo propiamente, es el plazo que se demora el notario. En el patrimonio familiar aproximadamente se realiza después de 10 días útiles de realizadas las publicaciones, o sea, más o menos demoraría unos 15 días, 15 20 días como máximo. La adopción de personas capaces no se publica, por lo tanto, eso se puede hacer en un solo día. Y la rectificación de partida sí demora por lo menos un mes, mes y medio, ¿no? Considerando las publicaciones, ¿no? Pero y más un mes, échale un mes, un poquito más para la inscripción en RENIEC, porque más o menos demora así un mes, mes y medio para la inscripción. Dice, en el caso que exista un testamento cerrado comprobado y al fallecimiento del testador se presenta un testamento hológrafo. Mm, a ver, eh, si ya se celebró y se comprobó un testamento, que muy buena pregunta, ¿no? Si ya se comprobó un testamento cerrado, ya, y ya se inscribió, ¿ya? Y resulta que sale otro testamento hológrafo, para que pueda tener validez el testamento hológrafo hay que comprobarlo también. Hay que comprobarlo. Y vamos a tener un problema puesto que esto se va a discutir a nivel judicial, porque a nivel judicial van a haber personas que digan no, el que vale es el cerrado, y otros dirán no, el que vale es el hológrafo. Entonces se va a tener que discutir ahí. Eh, bueno, son en diferentes normas, Juan Carlos. Está la norma de desalojo con intervención notarial, está la norma del matrimonio, está la norma de la prescripción para asuntos de vehículos menores, está la norma para los apoyos, o sea, sí hay varias. Pues, busca en Google y las encuentras. ¿Ah? No me acuerdo el nombre de todas las leyes, de verdad. ¿Hay vigencia de un testamento hológrafo? No, no hay vigencia. Si una vez que ha comprobado, ya vale. De nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por participar. Gracias, gracias. Ya les he dicho, pueden escribirme si no logro contestar todas las preguntas, por favor, ahí tienen mi correo, encantadísimo de responder. Doctor, si soy casada por civil, no quiero adoptar a mi, yo quiero adoptar a mi esposo, no. Eh, miren, mm, a ver. Eh, te entiendo, Marta, pero a ver, eh, la norma, eh, hay que diferenciar entre consentimiento y asentimiento, ¿no? El asentimiento implica, yo no es que, no, el consentimiento es cuando yo te digo, sí, acepto, yo concedo, pues, concedo. En cambio, el asentimiento es una simple comunicación, ¿no? No es lo mismo, yo siempre hago el ejemplo a mis alumnos, no es lo mismo que tú le digas a tu papá, imagínate cuando eras chiquita y querías salir y le decías, papá, ¿me dejas salir a la calle o me dejas ir a una fiesta? Si tú le dices eso, estás pidiendo el consentimiento, porque papá, ¿me dejas salir? Si tu papá le dice, sí, sí te dejo, ¿qué te ha dado? El consentimiento para que salgas.
Pero si tú le dices a tu papá, papá, voy a salir, ya regreso, tú no le estás diciendo, papá, déjame salir, ¿no? O decir, ya vengo, papá. No le estás diciendo, papá, ¿me dejas salir? No, solamente te estoy diciendo, ya vengo, te informo. Podría tu papá decir, ah, ok, eso es un asentimiento. ¿Ha sentido? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí cambia la figura. Es que tú eres casada. Entonces ahí el asentimiento entendido por parte de los cónyuges implica esa aceptación, ¿no? Esa aceptación. Eh, es complicado, pues, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo te recomendaría este, que pienses bien, ¿no? Pienses bien, pero no recuerdo o no veo o no, no recuerdo haber visto o no veo que sea que sea posible. ¿Ah? Lamentablemente no, no le veo, lo siento. Doctor, para hacer el trámite de prescripción adquisitiva de vehículo bajo la ley, ¿se hace en una notaría del domicilio titular del vehículo o en cualquier notaría? Cualquier notaría, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Eh, bueno, Carmen, ya te he dicho que el tema de la legalización de firma es un adicional, no es obligatorio. Eh, doctor, ¿el testamento hológrafo con los requisitos y la firma del notario tiene validez? El testamento hológrafo no necesita firma del notario, no. No necesita. El testamento hológrafo basta que esté firmado por la persona. Acá está. A ver. Entonces, vamos a parar un ratito. A ver. Artículo 707, Código Civil. Son formalidades esenciales del testamento hológrafo que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. ¿Ok? Está clarísimo. Formalidades esenciales. Falta una, nulo. Simple. Cosa diferente que es el testamento cerrado, que el testamento cerrado, oiga, el testamento cerrado podría ser escrito a máquina, ¿ya? Escrito a máquina y firmado por el testador. Fechado y firmado por el testador. Escrito a máquina, si por A o B ese testamento cerrado, hecho a máquina, fechado y firmado, se lo entregó al notario, el notario puede comprobarlo y tiene validez. Pero si ese, ese testamento, hecho a máquina, fechado y firmado, sale del notario y usted quiere decir, ah, bueno, salió del notario, entonces ahora el testamento cerrado lo valgo como hológrafo. No. ¿Por qué? Porque los elementos esenciales del testamento hológrafo es, nuevamente, 707 totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Y él no lo ha escrito, ha sido por computadora. Ese testamento es nulo, como si no existiera, ¿ok? O sea, ese es el problema. No, no hay video
como testamento, no sé, no. Ha visto demasiada película de Avengers, más Silvia. No, te comprendo, te comprendo. A mí también me gustaría, sí. Un testamento a lo Tony Stark, sí. Sería monstruo. Sí, sí, sí. Personalmente me fascina. Yo, un testamento en video sería espectacular, pero no funciona así, pues. ¿No? O sea, lamentablemente el testamento tiene que ser por escrito. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sorry, sorry. ¿No? Eh, Dice, un poder amplio y absoluto, indefinido y que está en registros públicos no tiene caducidad, ¿no? Se puede hacer uso en cualquier fecha. Así es, exactamente, Luz. Exacto. Bien. Ha sido todo un placer, ha sido un gracias por estar conmigo. Ya que tengan una bonita semana y nos vemos otro día. Muchas gracias.